Bueno, con vuestro permiso, vamos a comenzar con la primera ponencia de esta jornada tan interesante. Y comenzamos con una ponencia sobre gestión emocional en la prevención de conductas agresoras en los adolescentes. Agradecemos la presencia de la catedrática de María del Carmen Pérez Fuentes, que como pueden imaginarse ha hecho un largo viaje para estar hoy aquí con nosotros y que cuenta con un larguísimo currículum que no voy a detallar, voy a resumir, pero como pueden imaginar cuenta con tanto experiencia a nivel docente como profesional. Como bien decía, es catedrática de la Universidad de Almería. Además, allí coordina un grupo de investigación y es la coordinadora general del centro asociado de la UNED. Además, coordina el máster universitario en intervención en convivencia escolar de la misma universidad. A nivel de investigación, tiene un currículum increíble. Es directora de la revista European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. Forma parte del consejo editorial de diferentes revistas científicas, con más de 200 artículos científicos, 30 tesis doctorales. Ha sido beneficiaria de una beca Salvador de Madariaga, que tiene muchas reputaciones de excelencia, y es miembro del equipo con propiedad intelectual del programa de estimulación cognitiva e inteligencia emocional, Hemocovid, Vacuna Emocional y Stop Drovi. Con todo esto, pues vamos a iniciar esta ponencia y tras esta realizaremos el turno de preguntas, tanto para las personas que se encuentren de forma virtual como presencial. Muchas gracias de nuevo y doy el turno de palabra. Muchas gracias. Bueno, yo tengo el micrófono aquí, me oís perfectamente, que me han puesto este aparato para que pueda moverme porque no me voy a estar aquí sentada, pero sí quiero agradecer mi presencia hoy aquí. Gracias, Silvia, por contar conmigo en esta jornada sobre víctimas de violencia filoparental. Gracias también a la Consejería por hacer posible este tipo de actividad, que creo que es reflejo de lo que la universidad tiene que hacer. Es decir, no solamente tenemos que meternos en los despachos, no solamente tenemos que publicar esos papers, sino que también tenemos que transferir todo aquello que hemos hecho a esta sala que está lleno de jóvenes y también a los que nos siguen a través del streaming, ¿no? Agradecer a la Universidad Católica de Valencia por su buen hacer también en este tipo de actividades y en esta línea de investigación que ayer también comentaba Francisco y bueno, creo que es sumamente importante, ¿no? Que tanto la institución académica como la administración, en este caso, pues invierta en esas actividades que al final hacen pues que la sociedad tenga un buen desarrollo, ¿no? Un buen fin. No me voy a extender nada más en esto y voy a empezar porque no quiero pasarme mucho de tiempo para que tengáis tiempo, pues si queréis, y la sé contestar, que me hagáis alguna pregunta, que yo seguramente hay alguna que no sepa contestar. Bueno, cuando me propusieron hablar sobre la violencia filoparental, creo que pensé en cómo podría aportar algo a estas jornadas y aportarles, voy a bajarme abajo y aportar algo sobre lo que desde hace casi 18 años llevamos trabajando en la Universidad de Almería y bueno, pues algo fundamental como es la gestión emocional en la prevención de esas conductas agresoras o agresivas o violentas por parte de los adolescentes, ¿no? Ese es el título de la charla que voy a dar hoy. Comenzamos hablando, seguramente que todos lo sabéis, yo no voy a descubrir ahora nada, y además también teniendo en cuenta el cristal con el que se mire, cuando hablamos de psicología, pues todo puede variar, ¿no? Porque si nos acercamos desde una teoría o desde otra, pues tenemos una definición diferente de cada una de las cosas o cada uno de los constructos que a los psicólogos se nos da muy bien elaborar y definir, ¿no? Bueno, pues al final la violencia es un uso intencional de esa fuerza física contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo. Básicamente, ese grupo o esa persona resulta o puede resultar dañado o con un sufrimiento, con una privación de algo. Puede ser física, verbal, emocional, puede también ser simbólica, se da en diferentes contextos, no solamente en unos solos, personales, familiares, sociales, culturales, y cada vez está más en auge.
Esto sí es importante. Cada vez está más valorada la utilización de la violencia en la resolución de esos conflictos. Cuando hablamos de la violencia también tenemos que hablar de una emoción básica, ¿no? Que es una de las emociones más primarias del ser humano, que es la ira. Esa ira surge como respuesta a una percepción de amenaza, a una frustración, a experiencias previas, también a muchos factores biológicos, y seguramente que en la sociedad actual todo el mundo ha oído hablar de esa adrenalina y de ese cortisol. Estamos repletos de eso y además nos gusta estar todo el día activos. Y madre mía, eso tiene unas consecuencias bastante negativas para nuestra salud también, pero no vamos a hablar de esto ahora. Y también en base a factores psicosociales, ¿no? Ese estrés, esas normas culturales en las que, bueno, pues nos hacen vivir en una vorágine muy importante. La violencia no es innata, ¿no? Y esto lo sabemos, sino que es una respuesta aprendida que puede prevenirse gestionando emociones como pueden ser la ira. Esto es lo importante, esto es lo más importante que vamos a decir y vamos a ver cómo podemos. Ahí vemos a un adolescente que esta es una imagen ya generada por la IA, de esto que ahora dices, quiero una imagen que refleje y entonces la IA te da una imagen de este tipo, donde va a la parte más negativa, a la parte más gestionada por esa ira, o va a la parte más relajada, más gestionada por esa capacidad más racional o cognitiva. Cada día, cuando nos levantamos, nos debatimos entre esto. ¿Me levanto de la cama o no me levanto? Tomo decisiones, y decisiones basadas en lo cognitivo o en lo emocional. Si fuese en lo emocional no estaríais ninguno aquí, estaríais todos por ahí de fiesta o estaríais todos en la cama, que es donde mejor se está, no escuchándome a mí. Pero, bueno, pues esa parte racional a veces manda sobre nosotros y tomamos decisiones adecuadas, y es estar aquí hoy, todos bien vestidos, bien arreglados y atendiéndome, que voy a decir cosas muy importantes, ¿no? Cuando hemos tomado eso, pues hemos dejado que esa emoción esté un poquito por debajo o que esté a la misma altura que nuestra cognición. Y esto es lo que buscamos. Cuando hablamos de emociones y de sentimientos, bueno, pues ya he dicho antes que en psicología todo depende de la clase o del cristal con que se mire, pues tendremos diferentes clases o tendremos diferentes teorías que definen un mismo concepto, un mismo constructo. Una misma reacción fisiológica no implica una emoción igual. Va a ser una emoción distinta en función de cómo sea de su componente cualitativo y de su componente cuantitativo. Cualitativo, pues tipifica el tipo de emoción. Y lo cuantitativo, ¿qué es lo que hace? Pues el grado en el que o la magnitud en la que sentimos esa emoción. Emociones del mismo signo no serán siempre de la misma intensidad. Son emociones diferentes y hablamos de emociones como estados transitorios, rápidos, que aparecen y que se van. A veces no somos capaces ni de percibirlos, pero hemos pasado por distintos estados emocionales en menos de un minuto. Emergen de forma súbita y de la misma forma se van. Cuando permanecen un poquito más en el tiempo, ya no lo llamamos emoción, lo llamamos sentimiento, ¿vale? Son más difusos, son menos intensos y permanecen con nosotros, y entonces hablamos pues un poco de ese estado de humor o de ese estado de ánimo. Y también tenemos que hablar de esas pasiones, que son muchas veces impetuosas, ¿no? Nos dan un golpe y de repente las sentimos. Y además también son más duraderas en el tiempo, como los sentimientos, ¿vale? Por lo tanto, hemos establecido 3 tipos diferentes de emociones, de sentimientos. Fijaros, esa imagen resume muy bien la diferencia entre un estado emocional y un estado de ánimo, ¿no? Entre una emoción y un estado de ánimo. Yo empiezo la semana, el martes regular,
El miércoles, bueno, ya empieza a estar un poco mejor. El jueves, el mejor día es el viernes porque me adelanta que el sábado va a venir. El sábado es espectacular porque estoy de fiesta, pero el domingo, madre mía, que viene otra vez el lunes, ¿no? Entonces, ahí, esa evolución de ese estado de ánimo a lo largo de la semana. Esto es el estado de ánimo, lo que sentimos a lo largo del tiempo. ¿Pero qué son las emociones? Pues son aspectos mucho más concretos, ¿no? Y fundamentalmente son rasgos innatos. Es decir, da igual en qué país estemos, da igual en qué cultura estemos, que son innatas y además universales. Por lo tanto, nos podemos comunicar a través de esas emociones y podemos percibir las emociones en cualquier país y en cualquier cultura. Algunas de las clasificaciones, solo voy a traer, pues Vizquerra nos hablaba de emociones positivas, emociones negativas y emociones ambiguas. Quizás esta no sea muy, bajo mi punto de vista, no es muy adecuada porque ¿hay emociones positivas y emociones negativas? Pues yo creo que no. Son todo emociones con las que vivimos, con las que tenemos que aprender a convivir y con las que tenemos que aprender a identificar tanto en nuestro propio, en el propio sujeto como en el sujeto con el que interaccionemos, ¿no? ¿Hay emociones negativas? Pues no, pues la tristeza también, en muchos casos, tiene que sentirse. El miedo también tiene que sentirse. El otro día estábamos en una actividad del maltrato de la mujer y había gente que decía, es que la mujer debe dejar de sentir miedo. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo. El miedo muchas veces hace que la mujer salga de esa situación y es un elemento que hace que tome la iniciativa. A lo mejor si no sintiese miedo, seguiría estando en ese momento de sufrimiento de un maltratador, ¿no? Y el miedo es lo que la hace reaccionar y es lo que la hace intentar cambiar de situación. Y emociones ambiguas, ¿no? No se sabe si son positivas o negativas, según el autor. Esperanza, la sorpresa o la compasión. Nosotros habitualmente trabajamos con 6 emociones básicas que pues van formando otras emociones más secundarias, ¿no? Que serían, en este caso, la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la ira y la sorpresa. Básicamente, en prácticamente todos los programas de prevención con los que trabajamos o que elaboramos, trabajamos con esas 6 emociones básicas, que van dando lugar a distintas, felicidad, entusiasmo, euforia, tristeza, depresión, frustración, decepción, repugnancia, repulsión, temor, horror, pánico. ¿Por qué es importante o por qué es importante reconocer esas emociones? Bueno, pues reconocer las emociones en uno mismo y también en los demás nos ayuda a ser seres sociales, ¿no? Nos ayuda a interaccionar, nos ayuda a ponernos también un poco en el lugar del otro o a conocer cómo se siente el otro y en función de eso interactuar con él. También permite advertir señales de emergencia. Muchas veces las emociones, esas emociones más básicas, son fundamentales. ¿Para qué? Pues para nuestra supervivencia, ¿vale? Porque, como decía antes, el miedo en un momento determinado nos hace reaccionar y salvar nuestra vida, ¿no? Nos permite reaccionar, las emociones nos permiten reaccionar tanto de forma positiva como de forma negativa. Facilitan la comunicación, nos permite empatizar, nos permite comunicarnos. Muchas veces no conocemos el lenguaje o no conocemos el idioma, pero a través de una emoción pues somos capaces a través de una expresión que comunica una emoción, somos capaces de comunicarnos. Y nos hace también sentir seguros, confiados en esas relaciones sociales. Al final somos seres sociales y aprendemos muchas de las cosas a través de la imitación y a través de la interacción con los demás. Fijaros, ahora vivimos una sociedad, sobre todo a través de las redes sociales, que los jóvenes observan solamente como dice ahí, una alegría perpetua. Todos los tiktokers estos muestran a través del TikTok, a través del Instagram, a través de las redes sociales, aquellos momentos específicos en los que son lo mejor, en los que están guapísimos, en los que están... Por lo tanto,
dan la imagen que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre en el pico de la pirámide, ¿no? Arriba del todo, muy felices, siempre bien vestidos, siempre guapos, siempre disfrutando, nunca hay responsabilidades, nunca hay trabajo, nunca hay... Bueno, pues esto tenemos que intentar huir de esa perpetua alegría, ¿no?, que tenemos que conseguir. Tenemos que trabajar o tenemos que decirle al adolescente y a los padres también, que no se nos olvide que son también fundamentales, que a lo largo del día tenemos que sentir todas las emociones. Puedes sentirte triste, puedes sentirte alegre, puedes sentir miedo, puedes sentir... Y tienes que aprender que eso va a ser así, ¿no? No es todo lo correcto dividir esas emociones, como hemos visto antes, en emociones buenas y en emociones malas, ¿vale? Sino que en un momento dado el miedo puede ser tan positivo como la alegría o como bueno, pues tener la felicidad, ¿no? Ese sentimiento de felicidad que muchas veces nos trae esas endorfinas que perseguimos. Por lo tanto, todas las emociones pueden ser positivas y esos tipos de emociones, pues vamos a ver un poquito las 6 fundamentales, ¿no? En la alegría, ¿es importante? Sí, disminuye el estrés y además tiene un beneficio fundamental y es que hacemos ejercicio al reír. Esto es muy importante. Si queréis adelgazar, reíros. Es muy importante, ¿no? Combate el dolor, mejora el sueño, mejora nuestro sistema inmune, mejora nuestra autoestima. Y ahí os pongo un pequeño decálogo para intentar que esa alegría forme parte de nuestra vida cuanto más tiempo, o de nuestro día a día, cuanto más tiempo mejor. Y esto hay que trabajarlo, esto no viene solo. Esto no es que yo venga aquí ahora y os diga, no, sino que vosotros a lo largo del día tenéis que pensar en aquellas cosas que os ponen alegres. Y además que es que tenéis que hacerlo todos los días, pensar en algo que os ponga alegres. Algo, una vez, 2 veces. Fijaros, si empezáis haciéndolo una vez, esto es como cuando uno hace ejercicio, ¿no? Empezamos corriendo 1 minuto. Y al minuto estamos que echamos el corazón por el pecho. Pero al cabo de 2 semanas corremos 2. Al cabo de 2 meses corremos 3 minutos. Al cabo de 4 meses, por lo tanto, ¿esto cómo se consigue? Se consigue practicándolo. ¿Tenemos alguna receta? No. Cada uno tiene que ser capaz, y luego lo vamos a ver, de gestionar de forma correcta esas emociones. ¿Cómo lo hace? Practicando. Tan sencillo como esto. Si no lo practicamos, no somos capaces de adquirir nada. ¿Cómo estudiamos? Repitiendo, intentando memorizar, intentando comprender. Pues aquí lo mismo. Cada uno de nosotros vamos a ser dueños de nuestra propia realidad. Y tenemos que trabajar en cada una de las emociones. La tristeza. Tenemos que dejar la tristeza porque la tristeza es negativa. No. Todo el mundo tiene que sentir tristeza. Cuando alguien pierde a alguien, no puede estar alegre. Tiene que pasar por ese duelo y ese duelo pasa por sentir tristeza. Habrá otros momentos en los que sienta alegría. Esto no es compatible. No es incompatible, perdón. Habrá momentos en los que se sienta triste y habrá momentos en los que se sienta alegre a lo largo de ese día. Pero la tristeza nos ayuda a aceptar esa nueva realidad, manifiesta o nos hace percibir los problemas que nos rodean y tomar conciencia. ¿Para qué? Pues para intentar superarlos. Si no somos conscientes de los problemas que tenemos, pues vamos a ir por la vida happy. No, esto no es. Hemos dicho que esas cosas tenemos que evitarlas. No podemos ir todo el día feliz. Ni ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿vale? También potencia nuestro autoconocimiento, que es muy importante. Permite superar la pérdida. Obliga a ese tiempo de reflexión, de introspección. Restaura nuestro equilibrio emocional, porque muchas veces pasando de la tristeza volvemos otra vez a situarnos en nuestra línea base, donde vamos sintiendo las diferentes emociones, sin caernos muy abajo, ¿no? Permite cicatrizar ese dolor, nos libera del sufrimiento
y nos permite volver otra vez en eso a la calma. Fijaros, otro decálogo, acéptala, la tristeza existe y además tiene una cosa muy importante, que será transitoria, como todas las emociones. Ahora existe y ahora no existe, ahora está y ahora no está. Esto no es un sentimiento, esto es una emoción, ni es un estado de ánimo. Todavía estamos en las emociones, vienen y se van. Por lo tanto, no rechacemos sentirnos tristes, vamos a sentirnos tristes, vamos a llorar si es que tenemos ganas de esto, ¿vale? Y vamos a proponer que esa alegría vuelva a ser nuestro nuevo proyecto, que pasemos de estar tristes a estar alegres, ¿no? En fin, disfruta cada minuto de tu tiempo de ocio, agradece todo lo positivo de tu vida. Tendríamos que hacer, fijaros, si yo os propongo que esta noche os acostéis, ¿no? Y hagáis una lista, cuando estéis en la cama, en vez de estar viendo el TikTok, hagáis una lista de las cosas positivas que os han pasado en el día. Estoy segura de que nadie lo hace, que todo es, no puedo, hoy tengo examen, hoy. No, pues es que tenéis que acostaros y cuando os acostéis, lo positivo tiene que inundar vuestra cabeza y vuestra habitación. Y ya os veréis cómo os levantáis al día siguiente con otra energía diferente. Y esto no es magia, como dice la Punset, ¿eh? Esto es inteligencia emocional. O sea, si nosotros somos capaces de autoconvencernos y al final generar en nosotros ese sentimiento o ese estado de ánimo más positivo, seremos capaces de afrontar mejor las situaciones a las que la vida nos depara, ¿no? Hemos hablado antes de la ira. La ira es una emoción básica, primaria, y hay que tenerla muy en cuenta en el desarrollo de esa violencia. Tenemos que ser capaces de reconocer ese sentimiento cuando se empieza a generar en nosotros, porque si lo detectamos a tiempo, somos capaces de pararlo y de identificarlo y de sentirlo. Al final, como decía, luego lo voy a poner, pero siempre me adelanto a la diapositiva. Bueno, pues hoy no me voy a adelantar, luego lo vamos a ver. Tenemos que ser capaces de reconocerlo, tenemos que asumir que nos sentimos ahí un poco con ganas de pegar a alguien, pero que no lo vamos a hacer, que somos capaces de superar esa emoción y que somos capaces de contenernos, ¿no? De aguantarnos. Muchas veces utilizamos a la familia o a los amigos como vía de escape, ¿no? Como vía de sacar lo que tenemos dentro. También podemos trabajar la respiración, y ese mindfulness que muchas veces se trabaja para decir, bueno, pues me controlo, soy capaz de controlar ese impulso primario y bueno, realizar actividades que nos gusten también ayuda cuando sentimos esto, pero pasa fundamentalmente por reconocer ese sentimiento. La ira no tiene funciones negativas, en muchos casos tiene funciones positivas. Es decir, puede salvar la vida de una persona el sentir ira, ¿no? Porque facilita el desarrollo muy rápido de un acto de una conducta de defensa. Aumenta el vigor también en nuestras conductas, por lo tanto, si tenemos que salir corriendo, vamos a correr mucho más rápido, ¿vale? Y eleva nuestro nivel de activación, nuestro nivel de alerta, con lo cual vamos a estar mucho más atentos a lo que suceda. El miedo también tenemos que sentirlo, y muchas veces decíamos antes que el miedo produce que, pues en este caso, un padre o una madre tome una... Bueno, pues sí, imaginaros, ¿no? Estamos hablando de violencia filoparental. Pues imaginaros, en este caso, un niño o que al final, un adolescente que realiza un acto de violencia contra su padre, ¿no? O contra su madre. Pues muchas veces ese sentimiento de miedo que tiene la madre a que su hijo le haga algo que al final sea negativo, pues hace que tome medidas y que busque ayuda, ¿no? Al final buscar ayuda no es una debilidad, sino que es un elemento que propicia que salgamos de determinadas situaciones. El miedo nos otorga experiencia de vida, nos mantiene a salvo muchas veces, ¿no? Nos evita, es como el asco, nos evita meter los dedos en un enchufe. Muchas veces el niño va explorando y bueno, pues
le evita caerse, porque esa sensación de abismo en un determinado momento pues le permite salvar su vida. Permiten también analizar la situación, nos permite conocer dónde están nuestros límites, agudiza nuestros sentidos. Cuando tenemos una sensación de miedo, somos mucho más perspicaces, ¿no?, de atender a lo que nos rodea. Nos sube también muchas veces la autoestima. ¿Quién dijo miedo? Bueno, pues el miedo también nos permite ayudarnos en nuestras fortalezas, buscar un referente, centrarnos en un objetivo más ilusionante, activa nuestro sentido del humor. Muchas veces ese sarcasmo que tenemos cuando tenemos miedo se pasa un poco de... o hacemos el chascarrillo y no sabes si es muy bien porque estás aquí en un auditorio, más la gente que está en casa, madre mía, todos los que me están escuchando, o es porque realmente pues sentimos una situación en la que necesitamos volver a colocarnos y volver a situarnos, ¿no? También nos permite centrar en un objetivo, nos permite aceptar también nuestros miedos. Muchas veces pasamos por eso. Hay gente que tiene miedo a volar. Bueno, pues poco a poco, si va aceptando, primero que tiene miedo a volar o que tiene miedo a alguna cosa, y va aceptando y poco a poco se va estableciendo nuevos retos, pues va superando esa emoción, ¿no? La sorpresa. Bueno, pues yo creo que es una de las más breves, de las emociones más breves. O sea, esto aparece, la sorpresa, y después desaparece. Ya después sientes miedo, sientes alegría, sientes felicidad, sientes otro tipo de emoción, pero esta es la más breve, ¿no? Se produce de forma muy repentina, se puede provocar por estímulos novedosos o inesperados también. Aumenta nuestro nivel de alerta, muchas veces intensifica cuando esa situación, nuestra alerta, cuando esa situación es importante, y la importancia se enmarca en función de la consecuencia que tenga para nuestra vida esa sorpresa que nos ha dado. Facilita la curiosidad y facilita también el aprendizaje, ¿no? Muchas veces permite hacer cambios inesperados, o sea, nos permite ponernos en alerta para, bueno, pues para tomar vamos conduciendo, hay unos... Nos dice tienes que girar a la izquierda, de repente miras tal y te permite tomar muchas decisiones de forma muy rápida, porque mejora nuestra atención, y también nos permite una cosa que a las mujeres nos cuesta mucho, y es, los hombres no, los hombres lo hacen, vamos, los hombres pueden estar con la mente en blanco, a las mujeres nos cuesta mucho poner la mente en blanco, pero cuando nos sorprendemos muchas veces tenemos ahí unos segundos en los que no somos capaces de pensar, ¿no? No somos capaces de... Bueno, pues esto nos permite también esa sorpresa. Y el asco. Bueno, muchas veces diré, eso no tiene ninguna validez, ninguna importancia. Bueno, pues el asco también nos permite muchas veces sobrevivir, ¿no? ¿Cuántas veces habéis comido algo y por qué os da asco? Muchas veces también porque está en mal estado, ¿no? Pues relacionada fundamentalmente con la comida, con el olor, y se asocia de forma automática a esa sensación aversiva hacia los alimentos. Fijaros antes que he hablado de una cosa y he hablado de qué es la inteligencia emocional. Cuando he dicho, esto no es magia, es inteligencia emocional. Es decir, conocer todas esas emociones, sentirlas en la intensidad adecuada con la persona adecuada, pues es esa inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es más que un constructo psicológico conceptualizado de diferente forma por diferentes autores, que facilita esa interacción adecuada entre la emoción y la cognición, entre lo emocional y lo racional, y que permite al individuo un funcionamiento adaptado a su medio, ¿no? Os acordaréis de Darwin. No estamos ahora en el siglo XXI, pero no estamos hablando de nada diferente que no se haya dicho ya. Y bueno, pues diferentes autores hablan de diferentes formas de ver e interpretar esa inteligencia emocional, diferentes definiciones. Mayer y Caruso y Salovey pues nos hablan de esa habilidad para controlar los sentimientos y emociones de uno mismo y de otros, y de discriminar entre ellos, y de usar esa información
para guiar nuestras acciones, nuestra conducta y también nuestro pensamiento, ¿vale? Con diferentes componentes: percepción emocional, integración emocional, comprensión emocional y regulación emocional. Goleman pues, nos da otra definición muy semejante y 5 factores: conocimiento de las propias emociones, capacidad para controlar esas reacciones emotivas, habilidad para motivarse a uno mismo, compartir y controlar esas relaciones sociales. Diferentes componentes que los van describiendo: la conciencia de uno mismo, la autorregulación, la automotivación, la empatía o las habilidades sociales. Bueno, no me voy a entretener en esto porque me gustaría acabar un poquito antes para que si tenéis alguna pregunta poder... simplemente es una definición de cada uno de ellos. Fijaros que estoy hablando de inteligencia emocional, que los neuropsicólogos han puesto muy de moda y han elaborado ese constructo, pero simplemente indicaros que ya Aristóteles, sin definir el constructo o delimitarlo como inteligencia emocional, ya nos hablaba de que cualquiera puede ponerse furioso, ¿vale? Eso está chupado, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, de la forma correcta, esto es lo difícil. Esto es si eres más capaz, más inteligente emocionalmente o eres menos inteligente emocionalmente. Al final tenemos que trabajar en esto. Lo llamemos como lo llamemos. Tenemos que trabajar en lo que ya Aristóteles decía: intensidad correcta, momento correcto, motivo correcto y forma correcta. Esto es lo difícil y esto es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo lo llamemos? Nos da igual. Fijaros, porque una persona con alta inteligencia emocional va a tener repercusiones en su salud, sí. Va a tener, con respecto al estrés, mejor capacidad de adaptación. En muchos casos ya se ha hablado como la inteligencia emocional un protector contra el impacto de un ambiente social negativo en un proceso de adaptación, por ejemplo, al cáncer de mama. Con el dolor crónico también se ha trabajado, se ha estudiado esa inteligencia emocional. En una intervención quirúrgica, cómo los niveles altos de inteligencia emocional producen un mejor ajuste al estrés que provoca ese acto quirúrgico y también una mejor recuperación en el posoperatorio. Cómo niveles altos de inteligencia emocional están más relacionados con una buena salud mental. Y bueno, yo creo que hay un pre y post pandemia, y cada vez hay más estudios que nos hablan de esto: mejor recuperación, mejor adaptación, mejor satisfacción vital, puntuaciones más bajas en esa sintomatología depresiva, mayor empatía, mayor optimismo, mayor calidad en las relaciones, mejora en las relaciones afectivas, también mayor satisfacción sexual, número de pensamientos negativos tras el conflicto menor y menor uso desadaptativo de Internet y del móvil, que ahora mismo también es un aspecto muy, muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de niveles bajos de inteligencia emocional, pues hablamos de mayor desajuste emocional, ¿no? Hablamos de sintomatología depresiva, hablamos de niveles altos de ansiedad, de trastornos de personalidad, de conducta antisocial, en muchos casos relacionado también con trastornos de la alimentación, de la conducta alimenticia, con sintomatología depresiva en muchos jóvenes y también en muchos adultos. Fijaros que hemos hablado de que es importante conocer y utilizar la emoción en el momento adecuado, con la persona adecuada, en la intensidad adecuada. Eso al final, ¿qué es? Es gestión de emoción, ¿no? Controlar la emoción que sentimos para no, pues no estar en un velatorio y soltar una carcajada, ¿no? Porque esto no viene a cuento. Podemos estar felices, podemos estar alegres, pero sin exaltar esa alegría, porque no es un contexto en el que tengamos que exaltar esa alegría. Y esto Goleman nos decía: cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Muchas veces una exaltación de una emoción que produce un momento en el que no somos capaces de pensar de forma racional y reaccionamos de forma muy impulsiva, basada en esa emoción.
Sentir emociones es importante, sí, es lo que hace nuestra vida rica, pero no estar como una, ¿cómo se llaman? Una noria, sino uno de estos que hay en las ferias, que llevan una goma elástica, donde tú saltas y en vez de estar en una línea, estás arriba, abajo. No, tenemos que tener una línea base donde nosotros vamos sintiendo emociones, pero no estamos exaltados todo el día, tanto arriba como abajo, ¿no? Y eso es lo que conocemos como esa gestión emocional. Esa gestión emocional nos va a permitir conocer que esas emociones que sentimos son funcionales, ¿vale? Nos ayudan a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor de manera precisa, nos ayudan a integrarnos de forma correcta en el contexto en el que nos movemos, ¿vale? Y eso hace que cuando nuestros niveles de inteligencia emocional, vamos a llamarlo así, son elevados, pues nuestra respuesta emocional ante un evento se acompaña tanto de aspectos cognitivos como conductuales que resultan, ¿qué? Adaptativos. Y volvemos otra vez a Darwin. Cuanto más adaptativos seamos, mejor integrados y más supervivencia. Vamos, esto no hay quien lo ponga en duda. Por lo tanto, las emociones o esta gestión o este manejo de las emociones nos va a ayudar a ser más adaptativos en el medio y afrontar las distintas situaciones con esas emociones de forma correcta, ¿vale? ¿Tenemos que trabajar esa gestión emocional? Claro, ¿por qué? Porque las emociones van a determinar nuestro comportamiento, van a ser fundamentales a la hora de tener esa capacidad para manejar esas emociones, y esto resulta realmente importante en situaciones con elevada intensidad emocional. Es lo que decía antes, estamos en un contexto en el que estamos en un tanatorio. Ahí tú te puedes reír, puedes hacer una broma, pero en ese contexto una carcajada en alto que te escuche todo el tanatorio pues no está bien. Con lo cual, esa intensidad emocional de ese contexto en el que estás es importante para que tú lo tengas en cuenta a la hora de sentir las diferentes emociones que te van a venir. Es decir, porque tú entres en un contexto, en un velatorio, no significa que a partir de entonces solo vayas a sentir tristeza. No, tú sigues siendo un ser humano y vas a sentir, en función de la conversación con la que mantengas con la persona con la que estás interactuando, vas a sentir emociones. Y vas a sentir alegría, porque a lo mejor te da alegría ver a una persona que hacía mucho tiempo que no veías, pero estás en un contexto diferente y tienes que ser capaz de entender que esa alegría no se puede expresar con ¿cuánto tiempo sin...? No, porque entonces no estás haciendo una conducta adaptativa, estás haciendo una conducta en la que todo el velatorio se te va a quedar mirando como diciendo, este tío no está normal. Entonces, hay que trabajar esto, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Qué haríais vosotros? Muchas de las cosas que nosotros trabajamos ya desde el año 2000, bueno, del primer proyecto de I+D que tuvimos, es que sometemos al sujeto a situaciones en las que el sujeto tiene que implicarse. Cuando hablo del sujeto, hablo de adolescentes, hablo de docentes, hablo de padres, donde tienen que tomar alternativas, donde tienen que situarse y decir qué harían ante la situación. Y en función de la opción que elijan, van a tener una vivencia u otra. Eso es nuestra vida. Si vosotros no hubieseis decidido hoy levantaros y estar aquí, estaríais en la cama gustico, durmiendo. Bueno, pero no se hubieseis enterado de nada, así que está mejor estar aquí, ¿no? Bueno. Tendríais dos opciones de vida, ¿no? Cada decisión supone dos alternativas, o incluso tres. También os podéis haber ido a desayunar con un montón de amigos y estar pasándolo en grande. Podríais haber hecho muchas cosas, ¿no? Pero habéis tomado una decisión. O sea, vuestra vida consiste en tomar decisiones. Como los ejemplos que nosotros les ponemos, las situaciones de cada una de las cosas, de vivencias que les hacemos sentir a nuestros adolescentes, ¿no? Dice, pasas enfrente a un grupo de personas que hablan entre ellas. Dos de ellas levantan la vista y te miran. ¿Tú cómo debes de reaccionar? Pues ahí tienes diferentes opciones, ¿no? de reacción.
lo importante de cada una de las opciones es que cada opción de respuesta por tu parte tiene unas consecuencias para ti. Y esto es lo que le hacemos ver al adolescente, al profesor, con nuestra interacción a través de la realidad aumentada, a través de la realidad virtual y nuestros programas de trabajo de las emociones, ¿no? Hay cosas que tenemos que dar por hechas y hay cosas que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar que tú vayas por la calle y la gente te mire y a lo mejor después de mirarte dice, mira qué zapatillas tiene. Ay, qué feas, por favor. Tú eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es qué haces tú ante esa situación. Y esto es lo importante. Quizás no puedes cambiar lo que pasa a tu alrededor, pero sí puedes cambiar lo que te sucede a ti. Y aquí empieza la magia. Cuando uno entiende esto, cuando uno entiende que tú puedes controlar lo que sientes tú y cómo reaccionas ante los sucesos que te han tocado vivir a lo largo de tu vida, empieza a cambiar. Y empiezas a tomar las riendas de tu situación y empiezas a trabajar esa autorregulación emocional. Y aquí empieza lo importante, ¿no? Esa capacidad de controlar nuestra conducta, nuestro estado emocional, de forma flexible, en función de las demandas situacionales. También tiene una trascendencia importante en dónde enfocamos nuestra atención, cómo interpretamos la realidad y también cómo reaccionamos ante esa realidad. Y esto es muy importante. Esa capacidad para gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones y las acciones mediante las diferentes estrategias personales nos permite hacer frente a las diferentes situaciones que nos toca vivir. Fijaros, ahí trabajamos tres aspectos fundamentales. Hemos añadido a la emoción y a la conducta, hemos añadido un elemento fundamental, que es el pensamiento. Trabajamos esas tres cosas en la autorregulación. Utilizamos nuestro pensamiento para controlar esa emoción y dirigir nuestra conducta. Una baja capacidad de autorregulación, ¿con qué está relacionada? Pues con la dificultad de establecer relaciones, con un factor de riesgo también de abuso de sustancias, con trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad, así como el desarrollo de conductas impulsivas y conductas agresivas. Por lo tanto, tenemos que trabajar esto para evitar que nuestros adolescentes o que nuestros adultos tengan esa conducta impulsiva o esa conducta agresiva. Nosotros lo hicimos a través de este programa, que es el programa Emotraining, donde dimos a los técnicos de la provincia de Almería herramientas para trabajar esas emociones. Trabajamos las emociones en familia y trabajamos las emociones con los adolescentes. Es decir, hicimos unas pequeñas píldoras formativas para los padres para que sean capaces de conocer qué son las emociones, cómo trabajarlas en familia con sus hijos, y además también hicimos un programa con herramientas para trabajar y bueno, pues entrenar, que al final esto es lo que hacía el Emotraining, las emociones con los adolescentes, ¿no? Si queréis, ahí hay un manual para los diferentes técnicos de la provincia de Almería utilizaron, de la excelentísima Diputación Provincial de Almería, utilizaron con los distintos centros que tienen en la provincia, y la verdad es que han tenido unos resultados bastante importantes porque dotamos a los profesionales de herramientas para trabajar. Voy a acabar ya porque durante toda la conferencia he estado hablando de ese peso más a lo emocional y vamos a intentar que lo racional tire de lo emocional y que lleguemos a un equilibrio, ¿no? Que lleguemos a ese equilibrio entre lo racional y lo emocional. Y eso se consigue a través de trabajar la inteligencia emocional en la educación. Esos beneficios son que favorece las habilidades socioemocionales, mejora el rendimiento, mejora la resiliencia. Fijaros que cuando estuvimos en pandemia, nosotros pensábamos que uno de los más afectados por la pandemia iban a ser las personas mayores. Y nos dimos cuenta de que su capacidad de resiliencia era tan alta que, estuvieron afectados porque fueron los que más peligro tenían, ¿no? Pero tenían una capacidad de resiliencia tan alta y los jóvenes tan baja
que al final los jóvenes, aunque su tasa de mortandad era menor que la de los mayores, tuvieron más repercusión respecto a esa pandemia que los mayores. Los mayores estaban muy acostumbrados a, bueno, pues, a afrontar esas situaciones y a resiliar en ese momento, ¿no? Fijaros, uy, que me he ido para atrás, vaya. Y también permite fomentar ese bienestar mental y emocional. Bueno, no quiero acabar sin hablar de esto porque esto es fundamental y consideramos que es muy importante, ¿no? El informe de la OMS habla de esos 4 pilares de la educación y después la UNESCO añadió ese quinto que sería la capacidad para aprender a transformar, ¿no? Porque ya no tenemos bastante con conocer, hacer, convivir y ser, sino que además tenemos también que transformar. Y fijaros que hace poquito tiempo, bueno, hace 2 o 3 años, empezamos con un concepto que es el concepto de humanización, ¿no? Ese concepto de humanización, a veces criticado, otras veces creemos que es sumamente importante a la hora de educar de forma integral al sujeto. Y alguien lo tiene que hacer, me da igual que sea la familia, que sea la escuela, que sea... me da igual, pero el sujeto, el árbol, alguien le tiene que dar agua. No puede subsistir solamente con el agua que cae del cielo, porque hay árboles que no salen solos adelante, con lo cual necesitamos. Si yo os pongo un ejemplo, cuando lo vais a entender todos, ¿no? Y esa pirámide tiene un aspecto muy fundamental. Cuando nacemos, todos nacemos con una capacidad, con un aparato bucofonador que nos permite hablar, ¿no? Que nos va a permitir desarrollar el lenguaje. Pero todos nacemos hablando. No, nacemos llorando. Luego adquirimos el lenguaje en el contexto social, ¿no? Es decir, adquirimos la habilidad. Nacemos con la capacidad, adquirimos la habilidad y todo el mundo es capaz de transmitir de forma correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto, aquello que quiere. No. Muchos de nosotros pues no tenemos la capacidad de comunicación que tiene una persona que se dedica a esto, ¿no? Por lo tanto, no todos somos competentes en el lenguaje. Habrá algunos que sean más y otros que sean menos. ¿Somos capaces de trabajar esa competencia? Sí. Somos capaces de trabajarla. Por lo tanto, vamos a intentar trabajar esas competencias necesarias para el desarrollo integral del sujeto y ser sujetos competentes, ¿eh? No solamente en matemáticas, no solamente en ciencia. Eso es lo que decía antes. Bueno, hay una diferencia fundamental entre el currículum de educación infantil y el currículum de educación primaria. En el currículum de educación infantil se trabajan todas las competencias personales, ¿sí? Todas. Se trabaja la empatía, se trabaja todos los aspectos relacionados con esa tercera pata del ser y del convivir, y se deja de lado un poco pues aprender a sumar, aprender los números, que también se trabaja. Pero sin embargo, cuando pasamos a primaria, ¿qué aparece? Aparecen matemáticas, aparece lengua, aparece sociales, aparece... y todo lo demás pasa a un segundo plano. Hay comunidades ya que están avanzando en este sentido, que están incorporando como un elemento fundamental del currículum trabajar la inteligencia emocional o trabajar esa parte del sujeto, del ser humano, pero hay otras que no, que están todavía pendientes. Bueno, sabemos que la educación va años luz de lo que la sociedad demanda. Esto tenemos que tenerlo claro desde el minuto 1. Pero nosotros ya hemos empezado a trabajar en eso, ¿no? A través de un proyecto de I+D+I, que tenéis ahí la página por si queréis, hemos trabajado en Humanet. ¿Qué es Humanet? Pues al final es un programa que nos permite aplicar ese modelo de humanización a adolescentes y a profesores. ¿Qué significa ese modelo de humanización en adolescentes y en profesores? Pues al final que vamos a dotar de esas pues competencias necesarias, a trabajar esas competencias necesarias para el desarrollo integral del adolescente y para que tengamos un docente competente. ¿Qué competencias son? Pues nosotros generamos ese modelo de humanización y elaboramos un instrumento que nos permite medir, que es la disposición al optimismo,
la sociabilidad, la autoeficacia, la comprensión emocional y la aceptación. ¿Qué es disposición del optimismo? Pues seguramente que todos estéis de acuerdo conmigo que preferéis tener un amigo que lo vea todo blanco a aquel que lo vea todo negro. Vamos, el que lo ve todo negro y todos los exámenes negros y todo negro, pues dice, tío, quítate de por ahí que yo no quiero saber nada contigo, es un gafe. ¿Sabes? Al final voy a suspender, me va a ir todo mal. Preferís tener un amigo que os vea, que os enseñe la vida de forma mucho más positiva, ¿no? O sea, que vea un poco la rosquilla en vez de ver el agujero, ¿vale? Esto es lo importante. También tenéis que tener un perfil de sociabilidad, es decir, hay personas que naturalmente adquieren esos rasgos de sociabilidad como una actitud amigable, abierta, con capacidad de autocontrol, de adaptabilidad, vamos, todo lo que hemos estado viendo, y otros que, bueno, pues que adquieren al final esas habilidades sociales un poco con el tiempo y con una caña, ¿no?, que se dice. Bueno, pues este programa nos permite trabajar ese aspecto. Nos permite también trabajar la autoeficacia, nos permite trabajar la autoeficacia emocional. Hemos visto la importancia de esto, hemos visto la importancia de conocer y de ser capaz de identificar, comprender y expresar esas emociones. Pues nos permite generar sujetos que nos digan, tengo lo que necesito para afrontar con éxito las diferentes situaciones en las que me va a poner la vida delante, ¿no? Fijaros, una persona emocionalmente autoeficaz es mucho más hábil en la interacción con los otros, nos permite identificar mucho mejor las emociones y afrontar esas emociones, como decía Aristóteles, ¿no?, de manera ajustada, tanto a la persona que tenemos enfrente, tanto a la situación que estamos viviendo, como al contexto en el que la estamos viviendo. También trabajamos la comprensión emocional, el reconocer, el gestionar, el comprender, el manejar esas emociones. Se trabaja también a través de este programa, con un desafío fundamental. Hay que rehumanizar al adolescente y al no tanto, porque no ha soltado la tabla en toda la hora que llevo aquí. Entonces, hay que rehumanizar porque, vale, es un instrumento que nos permite hacer muchas cosas, que si no sería inviable, pero tenemos que intentar rehumanizar, que si la persona está al lado tuya, bueno, ya se están hablando, pero no digo yo que no se estén mandando, no digo yo que no se manden WhatsApp también para no tener que hablar y que se comuniquen por WhatsApp aún estando al lado, que eso también puede pasar, ¿no? Que estemos en una reunión, haya alguien que falte y en un grupo de WhatsApp todos y estamos juntos, la mayor parte de nosotros, ¿no? Bueno, pues hay que rehumanizar a ese adolescente. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre lo emocional y lo racional. Estamos en un contexto de digitalización, de tareas automatizadas, de presiones, de redes sociales, donde el ser humano desaparece. Y tenemos que trabajar esa comprensión emocional. Yo creo que llegará un momento en que las ofertas de trabajo no busquen capacidad de utilizar el Office, idiomas, y no busquen ese tipo de cosas. Busquen, al final, personas emocionalmente inteligentes, porque es lo único que va a diferenciar al ser humano de la máquina. Y si no trabajamos esto, ¿de qué nos sirve saber el Office? La máquina ya va a funcionar sola y te va a hablar en todos los idiomas, no necesitas tampoco casi ni aprender idiomas. Entonces, tenemos que trabajar aquellos aspectos que nos permitan experimentar, comprender, gestionar eficazmente esas emociones. Buscan también individuos que estén dispuestos a un aprendizaje constante, porque eso no va a parar en nuestra vida. Lo tenéis asumido, ¿no? Aunque acabéis la carrera, vais a tener que seguir aprendiendo. Lo sabéis, ¿no? Vale. Dispuestos a reconocer y a comprender los sentimientos y precisos a la hora de verbalizar también esos sentimientos. Y hay otro aspecto que trabajamos en este programa, y es que es importante que el sujeto esté a salvo. Es decir, no toda la empatía es positiva. Aquello que nos dije, tenemos que sentir empatía. Sí, bueno, pero la empatía, ¿qué tipo de empatía? La empatía finaliza, mi capacidad empática tiene que finalizar cuando esa empatía me afecta a mí de forma personal. Por lo tanto, ya tenemos que diferenciar entre la empatía cognitiva y la empatía afectiva, ¿vale? Esa empatía afectiva tenemos que dejarla solamente para el contexto familiar.
En cambio, en el contexto más social o laboral tenemos que utilizar la empatía más cognitiva. Yo tengo que ser empático, sí, pero tiene que finalizar la empatía donde esa empatía me empieza a afectar a mí de forma personal. Por lo tanto, cuando utilizamos o cuando estamos sometidos a esa responsabilidad moral, obligaciones morales también, porque seguramente que todos tenéis aquí obligaciones morales. Estáis estudiando, tenéis una familia, un esfuerzo por parte de vuestros padres, el que estéis aquí o el que estéis... Entonces, todo eso es una mochila que llevamos y que tenemos que intentar observar de forma aislada para que no nos afecte y tengamos unas consecuencias negativas en nuestras. Hasta aquí, más o menos, creo que todo eso es lo que trabajamos con el programa Humanet, que lo podéis ver en la página web, y simplemente acabar con que, bueno, pues al final las emociones son la expresión del impacto que la vida va dejando en nosotros y que tenemos que saber convivir con ellas y llevarlas en nuestra mochila y sacarlas cuando toque, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Bueno, me faltan 5 minutillos para acabar. Sí. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. Si os parece, vamos a comenzar el turno de preguntas, perdón. Y porque tenemos 2 públicos, online y presencial, y para dar tiempo a aquellos que estáis online a escribir y reflexionar sobre una charla tan interesante, pues vamos a comenzar con el turno de preguntas presenciales, ¿os parece? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, Adriana. Bueno. Nada. Me había olvidado de ti, la verdad. Buenos días. ¿Se oye bien? Ah, sí. Sí. Buenos días. Muchísimas gracias por la intervención. Una intervención fabulosa, súper didáctica, dinámica, cercana y que ha abordado temas muy complejos de manera muy próxima, muy fácil de interiorizar para la gente legal en la materia. Yo quería aprovechar la oportunidad, que justo estamos hablando de este tema en clase con mis alumnos, mis alumnas, y que tienen que hacer una tarea al respecto, sobre todo ellos, para lanzarles la pelota y que tengan la oportunidad. Viendo todo este programa que estáis realizando sobre Emotrain y demás, quería saber un poquito más en relación con el tema sobre el que ves a este congreso, quizás algún ejemplo más práctico de ejercicios, actividades, talleres, dinámicas que se desarrollan para abordar el desarrollo de esta inteligencia emocional, autoeficacia, optimismo y demás. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos esto con estos perfiles complicados, adolescentes y demás que tienen problemas que ejercen violencia filioparental? Gracias. Bueno, pues mira, en Emotrain, que fue un proyecto Transfiere que hicimos con la Diputación de Almería, generamos un pequeño libro que está disponible para descargar en la página web, donde bueno, pues los diferentes técnicos que trabajan con riesgo de exclusión social, con familias de riesgo de exclusión social, utilizaron con diferentes dinámicas. Ahí tenéis toda la actividad que nosotros implementamos en ese programa. Nosotros no, vamos, ellos. Nosotros les dimos el programa a los técnicos y los técnicos lo implementaron en Humanet lo mismo. Hay un primer estudio de investigación. A partir de ese estudio de investigación planificamos las actividades correspondiéndose con los diferentes ítems que los cuestionarios validados nos indicaban y afrontando las diferentes situaciones que habíamos visto ahí. Y estamos finalizando, pues poder poner en la página web. El proyecto finaliza ahora en diciembre y tendremos todas las... Se han hecho diferentes sesiones en diferentes centros, con diferentes aulas, con grupos de control, con grupo experimental, y tenemos, a lo largo de este mes, estará todo disponible para que lo podáis tener. Las páginas que os he indicado están
también los vídeos de familia, el trabajo de emociones en familia, también están ahí, tanto en nuestra página como en la página de la Diputación. Por lo tanto, podéis acceder a todas esas herramientas y que los alumnos pueden descargarse y pueden ver y tomar ideas, ¿eh? Si os parece bien. Gracias a vosotros. ¿Más preguntas en la sala? Bueno, simplemente recuerdo para las personas que estén online, por favor levantar la mano. He visto algunas preguntas escritas en el chat y continuamos con las preguntas en la sala. Enhorabuena por la charla, muchas gracias. Yo me he fijado en que un bajo nivel de inteligencia emocional puede estar relacionado con la conducta antisocial y que por lo tanto desarrollar esta gestión emocional sí que puede conducir a una conducta prosocial. Pero mi pregunta es sobre la cultura, si juega algún papel, si puede a lo mejor favorecer o dificultar este desarrollo de habilidades socioemocionales. Claro, nosotros somos seres sociales y dentro de ese ámbito social la cultura es un elemento fundamental. Si bien las emociones, como he dicho antes, son emociones universales y seríamos capaces de relacionarnos con cualquier persona a través de una expresión o a través de una emoción, bueno, pues nos ayuda el contexto a interaccionar y marca nuestra interacción, nuestra capacidad de interacción. Hay sitios en los que, pero la cultura y hasta el clima, ¿no? Si estamos en un clima donde se puede salir mucho a la calle, pues la interacción social va a ser mucho mayor. Ese niño va a tener mucho más tiempo para desarrollar esa habilidad que un niño que vive en una zona donde hay menos 13 grados, ¿no? Donde el contexto de interacción social es su familia y algún elemento más. Evidentemente que la cultura es fundamental, porque hay culturas donde la interacción social está bien vista, hay culturas donde pues la interacción social no es un elemento que se trabaje, incluso el género, ¿no? Hay culturas en las que la mujer lleva un marcado itinerario, un marcado guión, aunque queramos reivindicar que no es así, realmente es lo que estamos viviendo, ¿no? Y en otras culturas, el hombre tiene una función social diferente, ¿no? Por lo tanto, sí va a marcar la cultura, sí va a marcar el contexto en qué habilidades tenga, pero realmente sí encontramos dos tipos de sujetos. Unos sujetos que en esa cultura son capaces de llegar al máximo de la pirámide y otros sujetos que en esa misma cultura se quedan en esa habilidad y no llegan a esa competencia, ¿vale? Esto sí nos lo encontramos y esto es lo importante, que identifiquemos las necesidades de cada uno para que aquellos que se quedan en la habilidad intentemos trabajar con ellos la competencia. Hace años pensábamos que se trabajaba con el café para todos. Hemos visto que el café para todos no funciona. Sabemos ya que el café para todos no funciona, cada uno necesita lo que necesita. Y muchas veces nos dicen, es que diagnosticáis más humanos o menos humanos. No, perdona, yo no diagnostico, yo analizo en qué tengo que trabajar con cada uno de ellos. Y los programas hacen una primera parte de evaluación para, pues a través de esa, al final la inteligencia, llámalo X, pues te dirige a aquellas actividades que tú tienes que trabajar con ese alumno, ¿no? Y eso es una herramienta que también le damos a los docentes. Y aprovecho porque he visto que hay una pregunta, dice, ¿cuánta capacidad puede tener un docente de cambiar la actitud de un adolescente si en su casa hablan de cosas diferentes, ¿no? Pues es que yo creo que si no vamos granito a granito no se hace la montaña. Y si nosotros como docentes nos echamos para atrás, pues al final el árbol crece torcido seguro. Entonces, ¿quién tiene la obligación? No sé quién la tiene, pero yo como docente tengo la obligación de formar docentes que sean capaces de trabajar estos aspectos con los alumnos. ¿Que luego va a tener un éxito positivo o que va a tener un desarrollo positivo? Pues no lo podemos decir, pero si solamente uno de ellos finalmente logra el éxito entendido por un desarrollo integral del sujeto, no entendido porque gane mucho dinero, no entendido porque, sino el éxito como
ser humano, como persona, pues al final esto es lo importante. Y si no somos capaces de esto, también es importante que dentro del currículum de la formación de los docentes se incluyan estos aspectos. ¿Más preguntas? Mi nombre es Ángel Montero. Me gustaría agradecerle de nuevo, al igual que han hecho el resto de personas, por su intervención. La verdad que ha estado espectacular, ya no solamente por la importancia del tema a tratar, su complejidad, sino también por la forma, la forma didáctica en la que él ha podido expresar, haya podido acercar a nosotros esa complejidad de temas tan importantes como puede ser la inteligencia emocional, temas a tratar como el tener que arrebatar de los adolescentes esa figura que ahora está muy presente, como son las nuevas tecnologías, las redes sociales. Entonces mi pregunta quería ir un poco encaminada sobre este aspecto. El otro día estuve leyendo que Australia estaba implementando ahora una de las leyes por lo menos más restrictivas que yo hasta ahora había leído, y esta constaba con que se iba a prohibir a los menores de 16 años el poder tener acceso a redes sociales, páginas web que pudiesen ser un poquilín más, que debiesen estar restringidas. Entonces quería preguntarle de una forma abierta si usted cree que este tipo de actuaciones o de medidas son las correctas, o sin embargo, por ejemplo, de forma en la que en cierta medida podría ser replicable aquí en España, qué tipo de políticas a nivel de inteligencia emocional o de interacción con la población adolescente deberían llevarse a cabo. Pues nada, muchas gracias por la pregunta. Creo que muchas veces el ser humano no es capaz de controlarse. Y entonces cuando no es capaz de controlarse viene la ley a controlarlo. Y a veces un adolescente no tiene esa capacidad de control. No la ha adquirido, no se la hemos mostrado o no la hemos trabajado lo bien que deberíamos. Entonces, no hay opción. Es decir, es un mundo abierto al que es muy difícil formar a un adolescente para que sea capaz. Tenemos que trabajarlo, sí, pero si se nos está yendo de las manos, la forma es atajarlo. Y aquí hay muchas personas de leyes que saben muy bien que muchas veces la conducta del ser humano se corta en determinados momentos a través de las leyes. ¿Puede ser positivo, puede ser negativo? ¿Puede tener un efecto rebote? Pues no lo sé, pero a lo mejor es la única opción que nos queda para zanjar el acceso a eso, ¿no? Bueno, cada uno pues utiliza en su contexto de padre o de familia pues como puede o como ataja, pone esos controles parentales, en fin. Pero si se está pensando en esto es porque todo eso se nos ha quedado pequeño. Entonces, no sé si me preguntas si estoy a favor o estoy en contra, pero yo creo que tenemos que dar pasos para que no se nos vaya de las manos, ¿no? Y al final la conducta se limita por la ley. Bueno, pues si no hay ninguna preguntilla más, muchísimas gracias. No, es una pregunta anterior. Sí. Sí. Pues nada, con esto cerramos la actual ponencia. Muchísimas gracias, María del Carmen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.